madre con diabetes. Macrosómico, prematuro, pequeño para la edad gestacional, grande para la edad gestacional. O sea, todos los problemas del peso o todas las variantes del peso y el prematuro tenían a descartar trastorno metabólico. Hijo de mamá, Con diabetes. Con infección. diabetes. Hijo de mamá diabético, ¿ya? Hijo de mamá diabética puede conllevar a poder generar hipoglicemia también en la recién nacido. Entonces, el trastorno metabólico no solamente es hipoglicemia, sino también hiperglicemia. En el feto, el aporte predominante de la glucosa se da mediante la placenta. Avanza el embarazo, aumenta la glucosa, hay depósitos de grasa y de glucógeno al tercer trimestre. Y en el recién nacido pretérmino y en el atérmino enfermo hay una alteración de la homeostasis de la glucosa. La tasa de producción endógena de glucosa va de 4 a 6 miligramos kilo minuto, el famoso PIG. En la adaptación neonatal, al nacer, se da la interrupción de la glucosa, es decir, el clampaje del cordón ya no es la mamá la que le pasa la glucosa. Aquí ya hay cambios que el recién nacido tiene que hacer para poder construir, por así decirlo, su propia energía con glucosa y lactar para poder generar aumento de la glucosa. Entonces, al nacer, la interrupción placentaria de glucosa obliga a cambios hormonales y una actividad enzimática para movilizar la glucosa en torno. Hay un aumento de epinefrina, glucagón, hormona de crecimiento y la disminución de la insulina moviliza la glucosa, generando glucogénesis, neoglucogénesis, activa la lipólisis y cetogénesis. Hay que tomar en cuenta que hay transportadores de glucosa llamados también los GLUT. El GLUT1 y el GLUT3 que se encuentran en el cerebro. Entonces, el principal combustible en el útero es la glucosa. ¿Quién lo da? La mamá. Se corta el cordón umbilical, el neo tiene que adaptarse inmediatamente al medio ambiente generando su glucosa. En el lactante normal a término existe una caída de concentración de glucosa que se da durante las 3 a 4 primeras horas, que se llama el nadir. En la adaptación puede generar hipoglicemia. Se puede establecer en que el equilibrio metabólico se altera cuando hay un aporte insuficiente, porque hay una demanda exagerada. ¿Y quiénes demandan de forma exagerada? Los que tienen alteraciones en el peso, los macrosómicos, para que genere una producción normal o incluso elevada de la glucosa. Solo cuando no hay un equilibrio entre la producción de la glucosa o el consumo de la glucosa es cuando se genera la hipoglicemia. Nuevamente de resumen, la vida en el útero del feto es dependiente de la mamá. Cortamos el cordón umbilical, entonces el mismo neonato tiene que suplir su requerimiento mediante la producción propia, mediante la alimentación enteral, es decir, la lactancia materna. Durante las primeras 3 a 4 horas se presenta un descenso de las cifras de la glicemia en sangre y este descenso se encuentra asociado a un aumento del glucagón. Entonces es normal que al inicio, en las primeras horas, haya una hipoglicemia. La regulación y mantenimiento de los niveles de glucosa va a depender de las reservas de glucógeno, de las reservas de grasa, de la gluconeogénesis y la glucogenólisis efectiva, y la adaptación endocrina del neonato, así como la adaptación gastrointestinal. ¿Para qué? Para comprobar que hay una buena absorción de nutrientes por vía enteral. Pregunta: ¿ese bebito está lactando bien? ¿Sí o no? No. La boca tiene que estar con labios everdidos. ¿Ya? Ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Una buena técnica de lactancia va a asegurar un buen aporte suficiente de leche con la glucosa que va a estar en límites normales. Entonces, nuevamente, al inicio nace y hay un nadir que mientras existen factores de riesgo, más todavía va a bajar la glucosa. La lactancia es el encargado por ello darle a la primera hora de nacimiento
activación de las hormonas contrarreguladoras. Sube catecolamina, cortisol, la hormona de crecimiento, el TSH, el glucagón y cae la insulina. Entonces, en factores de riesgo suele haber una disminución. ¿A todos les tomo glucosa? ¿A todos los neonatos? ¿Qué dicen? ¿Sí? No. No a todos. ¿A quiénes? Macrosómicos. A los que tengan factores de riesgo. Bajo peso al nacer, pequeño edad gestacional, RCIU, macrosómicos, durante para la edad gestacional, prematuros, hijo de madre diabética. Ahora, los conceptos de hipoglicemia existen varios. Hay diferentes entidades que mencionan los conceptos con diferentes valores. La hipoglicemia conceptual se habla de menos de 47 miligramos por decilitro de glucosa. La hipoglicemia operativa es menos 45 miligramos por decilitro. Cuando hablamos de hipoglicemia post-manejo, es decir, después de haberle dado lactancia o destroza al 10%, hablo menos de 24 horas post-manejo cuando es menos de 40 o más de 24 horas de tratamiento cuando es menos de 50. Se habla de una hipoglicemia recurrente cuando tiene más de 2 episodios de hipoglicemia y una hipoglicemia persistente cuando mis valores de PIG, que es volumen de difusión de glucosa, es alto. El objetivo es mantener la glucosa normal, ojo, por más de 7 días. El tema, en general, es muy discutido. ¿Por qué? Porque existen diferentes entidades que te hablan cuánto es hipoglicemia. A nosotros, como la teoría, vamos a valorar que glucosa menos de 45 ya estamos hablando de hipoglicemia. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que idealmente tenemos que manejar más de 60 para estar tranquilos y no estar pensando que mi literatura tal dijo tal, la otra dijo tal. La glicemia operativa es menos de 45 para hablar de hipoglicemia. Después del nadir de las 3 primeras horas y hasta los 3 primeros días de nacida. En las primeras 3 horas de vida se pueden tolerar glucosas, incluso se habla de hasta 36. ¿Qué factores de riesgo? Madre hipertensa, madre diabética, enfermedad hemolítica, uso de las beta-agonistas, agentes hipoglicemiantes y todos los factores que hemos visto del peso, la asfixia perinatal, hipotermia, infecciones, malformaciones cardíacas de bajo flujo. La incidencia en el A-término se habla que da entre un 5 y un 7%, pero ojo, en el pretérmino se dice que se da en un 15%. ¿Por qué en el pretérmino se da un 15%? Porque tiene menos reserva de glucógeno, menos reducción de depósito de glucógeno hepático, reducción de depósitos de lípidos, aumento de masa cerebral, corporal, no mayor consumo de glucosa, hiperinsulinismo, inmadurez de enzimas hepáticas, reducción de la expresión de la glucosa 6-fosfatasa, reducción de cetogénesis e hiperviscosidad. Esta es la explicación porque los prematuros y los RCIU hacen más cuadros de hipoglicemia. Ahora, los signos clínicos es inespecífico. Sin embargo, como signos de alarma, hablábamos que existía un signo que era característico, que son los tremores. Los tremores o temblores, que son característicos. Luego, ¿qué es lo que me preocuparía? Que este paciente no vaya a convulsionar, que me lleve al coma o incluso a la muerte. ¿Qué me habla de hipoglicemia severa? Ojo, el signo de movimiento ocular rotatorio, ¿ya? Por favor, no nos olvidemos, eso es un signo de hipoglicemia severa. ¿A qué le llamo transitoria? Cuando responde tratamiento con BIG menos de 12, por lo menos 7 días. Y en base a semanas, más de 3 días, que puede demorar meses en remitir. Hipoglicemia persistente, cuando requiere cargas mayores de velocidad de infusión de glucosa más de 12, por más de 7 días continuos. Ojo, acá es un manejo difícil. ¿Y qué examen saco? Saco un screening, saco una pesquisa con el hemoglucotest. Comparado con los métodos de laboratorio en valores bajos, aproximadamente el 10-15% son más bajos que la glicemia plasmática. ¿Y cuál es este HGT? Se hace mediante mi famoso glucómetro. Se calienta el piecito del talón del bebito, se le coloca la aguja, se saca unas gotas de sangre, mediante esta tira reactiva se coloca en el aparato que se llama hemoglucotest. Se espera unos segundos con las gotitas de sangre aquí colocado y sale un número. Ese número me va a permitir valorar
Si yo estoy menos de 45, estoy hablando de hipoglicemia. Este cuadro de aquí es bastante didáctico, pero les he puesto solo con fines de que conozcan que existe, por ejemplo, la Guía de Australia en el año 2019, la Sociedad Canadiense en el año 2020 y la Sociedad de Pediatría Neonatal en el año 2015. ¿Qué me habla de los valores? Menos de 47, menos de 47, menos de 59, acá me habla entre 55 a 65. Es importante que yo sepa que existen diferentes formas de catalogar hipoglicemia, pero más no memorizar los valores porque yo me voy a basar en menos de 45. ¿Ya? En menos de 45 me voy a basar para hablar de hipoglicemia. Ahora, ¿cómo lo hago en la forma práctica? Cuando yo tengo un recién nacido que es prematuro o que es bajo peso al nacer, le coloco, se solicita HGT a las 2 horas de nacido. Luego, entre las 3 y 6 horas, y tengo que tener 3 muestras dentro de 48 horas que sean normales. ¿Qué es normal? Que este HGT sea más de 50 en las primeras 48 horas y más de 60 después de las 48 horas, para descartar que haya hipoglicemia. ¿Ya? Entonces tengo un bebito con factor de riesgo, le saco el HGT a las 2 horas. Luego a las 4 horas. ¿Cuántas muestras tengo que tener? 3. Para descartar el cuadro de hipoglicemia. En los hijos de mamá diabética se habla que el control debería de hacerse a la hora de nacido y luego a las 6 horas. Los grupos de riesgo, como hemos hablado, los prematuros, las alteraciones de peso, el hijo de mamá diabética, y aquí tenemos un famoso síndrome que es el de Bett-White, que me puede generar hiperinsulinismo transitorio. Ahora, yo ya tengo mi paciente hospitalizado por hipoglicemia. Hay que descartar que no tenga algún factor de riesgo, que no sea hijo de madre diabética. Hay que descartar que no haya alguna patología asociada, como por ejemplo hiperinsulinismo congénito. Diagnóstico diferencial, sepsis. ¿Qué está para sepsis? Hemograma y PCR. Busco que la mamá no haya tenido algún medicamento que haya tomado en la gestación y no esté asociado a un síndrome de abstinencia neonatal. Busco que no haya alteración hidroelectrolítica, que saco el sodio para descartar hiponatremia. O busco que no haya concentraciones bajas de glucosa mediante el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y síntomas neurológicos. Veo que no haya habido signos de asfixia o criterios de asfixia, o también descarto errores innatos del metabolismo, que es una causa poco frecuente y bastante rara. Ahora, pasamos nuevamente, volvemos a las matemáticas. El volumen de infusión de glucosa tengo que saberlo sí o sí. El día del examen parcial van a traer su calculadora porque les voy a tomar. No quiero que traigan tablet, no me traigan sus celulares con reloj, su reloj, su último watch con calculadora, no. La calculadora simple o la calculadora científica, cualquiera de las dos, sin la fórmula atrás, sin pegar papelitos, ustedes ya son adultos, no vayan a estar trayendo ahí todos sus formulitas, sus cositas, no, solo es calculadora, por favor, ¿ya? No, de todas maneras se va a hacer la revisión al ingreso. Entonces, ¿qué es el 20? El volumen de infusión de glucosa. Los valores normales va de 4 a 6. Pero cuando yo tengo hipoglicemia, cuando yo tengo un paciente con hipoglicemia, mi valor va de 6 a 8. Yo tengo que saber mi unidades, miligramo, kilo, minuto, miligramo, kilo, minuto. Ahora, para que yo haya mi B y G, yo tengo la concentración de la dextrosa por el volumen total
constante por el peso. Esa es mi fórmula, ¿ya? Mi fórmula grande, mi fórmula gorda. Volvemos a los requerimientos hídricos. ¿Se acuerdan que yo tenía peso de nacimiento 2 kilos? Tiempo de vida 1 día. Prematuro. ¿Cuánto de agua le doy? 80. ¿Cuánto me sale de volumen total? 80 por 2, 160 cc. ¿Ya? Entonces, si yo hago esto, ¿esto qué es? ¿No es esto? ¿O no? No es eso, ¿cierto? El volumen total entre el peso, ¿qué es? El agua. Por eso, la fórmula reducida es la dextrosa por el agua entre 144. ¿Ya? Por eso es que mi fórmula reducida sale la dextrosa por el agua entre 144. Vuelvo a repetir el ejemplo. Yo tengo un recién nacido con peso de nacimiento de 2 kilos. Me tienen que decir si es prematuro o es a término. Mi paciente es prematurito. Tiene tiempo de vida 1 día. ¿Con cuánto empezábamos de agua? 80. ¿El segundo día? No. 80. 80 por 2 me sale 160. Ese es el volumen total. Si yo reemplazo mi B y G, si yo le doy 10% de dextrosa, 240, 144, 2. No, 160. 160. ¿Esto qué era? Agua. El agua. ¿Entendieron? Ese es el agua, ¿ya? Es el agua. Esto de aquí es el agua. Por eso mi dosis práctica o mi fórmula práctica es la concentración de dextrosa por el agua por entre 144. Ojo, yo le puedo pedir cuánto es el VIG, pues les puedo pedir cuánto es la dextrosa, porque simplemente voy a reemplazar. La dextrosa, esto de aquí, viene del porcentaje. ¿Se acuerdan que les había sacado la fórmula dextrosa, el 10%? Ese 10% es el que va acá. ¿Ya? Le puedo dar dextrosa al 5%, al 8%, al 10%, al 12%. Entonces, esa es la fórmula del VIG. Ahí se dice lo que es el agua. ¿Ya? Es lo que les he explicado ahí, lo del agua. Ahora, sacamos ustedes. Peso del nacimiento 3 kilos 200. El agua que le voy a dar es 70. Y el volumen total 224. Le voy a dar una dextrosa del 10%. ¿Cuánto me sale el VIG? 4.8. ¿Cómo hago la fórmula? ¿Cómo es la fórmula? 10 70 144. ¿Ya? 10 por 70 entre 144. ¿Cuánto sale? 4.8 miligramos. Miligramos por kilo minuto. No olviden las unidades, ¿ah? Ahora, una concentración máxima de dextrosa que yo le puedo pasar endovenosa es 12.5. Más de 12.5 no puedo pasar porque puedo quemar la venita del paciente.
Entonces, ¿cuánto me salió? 4.8. Yo puedo usar la fórmula gorda, 224 entre 3.2, eso era 70, ¿cierto? Igual me va a salir 4.8. Ahora, ¿cómo tratamos la hipoglicemia? Yo tengo un paciente con glucosa menos de 45, eso ya me tienen que establecer. Menos de 45 es hipoglicemia. Ahora, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿es sintomática o es asintomática? Sintomática quiere decir que tiene síntomas. ¿Qué síntomas esencialmente tenía? Tremores, convulsiones, cualquier sintomatología, polipnia, ¿no? Es sintomática. Entonces, yo tengo mi paciente con síntomas, más glucosa menor de 45. ¿Qué hago? Le paso un mini bolo de dextrosa. Esta dextrosa al 10% voy a pasarle 12 C por kilo. Pesa 2 kilos. ¿Cuánto le doy? 4 cc. ¿De qué? De dextrosa al 10%. Este algoritmo de aquí tengo que memorizarlo. ¿Ya? Nuevamente, tengo paciente neonato con tiempo de vida de un día que tiene tremores y le saco la glucosa y tienen 30, menos de 45. Es hipoglicemia sintomática. ¿Qué le doy? Dextrosa al 10%. ¿Cuánto? 4 cc en este caso. De dextrosa al 10%. Ahora, no tiene síntomas. Neonato que no hay síntomas. Simplemente tiene glucosa en 20. Estoy valorando menos de 30. ¿Qué le doy? Infusión de glucosa, la dextrosa. Si es más de 30, ¿qué le doy? Lactancia materna. Ahora, aquí es donde se difiere mucho. Le doy lactancia, le doy fórmula. Hay estudios que refieren que la lactancia materna produce 16 veces más ATP más que la fórmula. Eso quiere decir que da más energía y es más efectiva. Sin embargo, en la actualidad se sigue usando muchas veces la indicación por fórmula. ¿Y cuánto de leche le doy? Si es lactancia materna, le doy de lácteo. Pero si le doy fórmula, le doy 10 mililitros por kilo. A este bebito, ¿cuánto le correspondería? 40 mililitros. ¿Ya? 10 mililitros por kilo. Menos de 10 kilos, la dextrosa al 10%. Ojo, luego le doy una infusión de glucosa de 6 a 8. ¿Ya? En hipoglicemia, ¿cuánto doy? De 6 a 8. El tratamiento, como les menciono, 2 mililitros por kilo, ¿no? Y siempre cuando hospitalizo, inicio BIG 4 a 6. En hipoglicemia sintomática sí o sí tengo que iniciar la dextrosa y luego la infusión de la glucosa no tiene que ser menos de 4. El control de glucosa siempre se da en 1 hora aproximadamente. Sí. 20. Lo dijo el otro. 40, perdón. O él me contó o yo calculé. Sí. Es 20, ¿ya? 20 mililitros. En dextrosa máximo, pues la vía, ¿cuánto le doy? 12.5. El BIG inicial empiezo con 4.6 a 6, ¿no? Pero en casos ya de hipoglicemia 6. Incremento 0.5 a 1, hasta llegar a 10 a 12 miligramos kilo minuto. Hay que saber siempre sacar el BIG. Ojo, en estos pacientes, si por ejemplo ya yo necesito dextrosa más de 12.5, yo no le puedo pasar por acá. Que coloco onfaloclisis o un catéter venoso central. ¿Ya? En estos pacientes requieren pasar más alto en la concentración de la dextrosa. Hay un síndrome famoso que es el síndrome de Behçet-Weill, que no es frecuente, pero está asociado a macrosomía, macroglossia, visceromegalia, hipoglicemia, onfalocelia, ¿no? Y problemas renales. Hiperglicemia, cuando la glucosa va más de 124 a 150, generalmente en bebés prematuros. Ojo, el prematuro puede generar hiperglicemia o hipoglicemia. Y atrogenia, cuando le dicen BIG muy alto, no supiste calcularle el BIG que dice muy alto, le generase hiperglicemia.
¿Qué más? Fármacos como corticoides, cafeínas, los neonatos prematuros o de bajo peso también pueden generar la sepsis, y la hipoxia, ¿no? También puede generar hiperglicemia. Glucosa mayor de 125 a 150 y severa cuando hablamos de más de 220. Clínicamente hay un aumento en la osmolaridad plasmática, hay glucosuria, diuresis osmótica y deshidratación hiperosmolar. La iatrogenia es la causa más frecuente, otra causa estrés e infecciones. Otros factores de riesgo, los prematuros, los bajo peso al nacer, los pequeños para la edad gestacional, el uso de inotrópicos, el uso de corticoides y la sepsis. ¿Qué complicaciones puede haber? Diuresis osmótica y deshidratación, hiponatremia. ¿Se habla de una diabetes neonatal? Sí, pero se puede formar de forma monogénica, aparece luego dentro de los primeros 6 meses de vida, es muy raro y está asociado en los RCIU y en los perros. ¿Existe el síndrome de baja resistencia a insulina? Sí, se habla del síndrome de Donoghue, que no es frecuente, asociado a enanismo. Son patologías no frecuentes. El tratamiento, hay que prevenir generar hiperglicemia, es decir, midiendo las glucosas y dando un VIG correcto. En menores de 1000 gramos no usamos VIG más de 6, comenzar nutrición enteral lo antes posible o nutrición parenteral según el caso, iniciar con insulina cuando hay glucosa más de 200. ¿Cómo usamos la escala móvil? ¿Con cuál insulina humana regular? Y el tratamiento, cuando ya está establecido, vamos bajando el VIG cada 2 miligramos kilo minuto, cada 2 a cada 4 horas. Muy claro. 1, 2. Primero me va a seguir el diagnóstico y de ahí el tratamiento. ¿Ya? Y voy contigo. El diagnóstico y el tratamiento. Empezamos contigo. Tengo un neonato con tiempo de vida de 12 horas. Peso de nacimiento 2 kilos 800. 2 kilos 800 y presenta tremores. Usted le saca la glucosa y tiene 20. Primera pregunta, ¿cuál es el diagnóstico? Segunda pregunta, ¿cuál es el tratamiento? Ahora contigo, compañero. Tenemos un prematuro con tiempo de vida de 24 horas. Tiene peso 1800 y al examen físico no tiene sintomatología, se le saca la glucosa y tiene 40. Primera pregunta, ¿cuál es el diagnóstico? Segunda pregunta, ¿cuál es el tratamiento? En las dos, la tercera pregunta, ¿cuál es el plan? Atrás. Diagnóstico, tratamiento y el plan. ¿El diagnóstico cuál es? Hipoglicemia, ¿qué más? Déjenme a ella y yo digo ustedes, esperen. Porque recuerden que los puntos van para ella, no para ustedes. Hipoglicemia sintomática, ¿está bien? Sí, ahora sí ustedes pueden hablar. Segunda pregunta, ¿qué tratamiento le doy? A la compañerita. Dextrosa al 10% y es 12 cc por kilo. Muy bien. Entonces le tengo que dar 5.6 cc. Muy bien. ¿Y cuál es tu plan? Mi plan sería esa parte Sacarle el HGT en 1 hora. 30 minutos a 60 minutos. Muy bien, nos sentamos. Entonces, es un paciente que tiene tiempo de vida 12 horas, peso al nacimiento 2,800 y tiene tremores y tiene glucosa 20. ¿Cuál es el diagnóstico? Hipoglicemia sintomática. ¿Qué le doy? Dextrosa al 10%, 12 cc por kilo. Pesa 2,800, le doy 5.6 cc estático.
¿Cuál es mi plan? Sacarle el HGT en 1 hora o en 30 minutos. Muy bien. Empezamos con la otra pequeña. Tengo un prematuro de 24 horas con peso de 1800. No hay síntomas. Y tiene glucosa en 40. ¿Cuál es el diagnóstico? Hipoglicemia asintomática. Hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué le doy? ¿Cuánto? De fórmula O. Si es que lo... ¿Cuánto sería? 18. ¿Le puedo dar lactancia materna directa o le puedo dar fórmula directa? ¿Cuánto? Maternizada. 18 cc. ¿Le doy dextrosa? No lo merito. No le doy dextrosa. Volvemos a mi algoritmo. Más de 30. ¿Ya? Más de 30. ¿Qué le doy? Lactancia. No le doy dextrosa. ¿Ya? Y mi plan sería sacarle HGT en una hora. ¿Ya? ¿Entendieron el algoritmo de la glucosa, de la hipoglicemia? Siguientes dos compañeritos. Los pacientes de tus compañeras se le hizo un mal tratamiento. Imaginario. Ninguno de las dos la trató bien, así que voy a tener que hospitalizar a estos pacientes. Peso de nacimiento, 2,1 kilos. Usted le va a administrar dextrosa al 15%. Estamos en el 3er día de nacido. Tiempo de vida para los dos. Tiempo de vida 3 días. Haga usted el VIG. ¿Cuánto dijo el peso? Es aterno. 2,1 kilos. Es aterno. ¿Calculadora? Ya te dio. No, toma. Un ratito. La concentración de dextrosa por el volumen total endovenoso sobre 144 por el peso. ¿Cuántos tiene? 2,1 kilos. Dextrosa 15. Tiempo de vida 3 días. A término. Primer día, ¿cuánto le doy? Segundo día, 80. tercer día, 90. 90. Puedo hacerlo de dos maneras. Uy, ¿qué me has hecho mi tiempo? VIG. ¿Cuánto era? 15 por 90. Es sobre esto de acá. Entre 144. O 15 por... ¿El volumen total cuál es? 90 por 2.1. ¿Cuánto sale? 189. Entre 144 por 2.1. Ambos me tienen que salir 9.3. Con unidades, miligramos, kilo, minuto.
No, generalmente en medio ponemos decimales. 9.38, así como decía. 9.38 miligramos por kilo por minuto. Pregunta, ¿alguien no entendió? ¿Algo no entendieron? ¿No entendieron? Con peso nacimiento 2 kilos 300. Presenta tremor. Tú le sacas el HGT y tiene 25. 2 kilos 300. Primera pregunta. ¿Cuánto de agua le vamos a dar al recién nacido? Agua y volumen total. Segunda pregunta. En base a la glucosa, ¿cuál es el diagnóstico? Tercera pregunta. En base a tu diagnóstico, ¿cuál es tu tratamiento? Cuarta pregunta. Tú vas a hospitalizar a tu paciente y le vas a dar un VIG de 6. ¿Cuánto de destroza le pasas? El que acaba se va. Te voy a pasar la ¿Cuánto de agua le corresponde si estoy en el primer día? 70. El agua le doy 70. Tiempo de vida, 1 día. A término. ¿Cuánto pesa? 2.300. 2.3. ¿Cuánto requiere de volumen total? ¿Cuánto? 161 cc. Es este por este, ¿no? Segunda pregunta. Esa es mi primera respuesta. Segunda pregunta. Tiene glucosa de 25 y tiene tremor. ¿Qué tiene? Hipoglicemia sintomática. Ese es mi diagnóstico. Y la tercera pregunta se basa en la segunda. Tratamiento. Dextrosa al 10%. ¿Cuánto? 4.6 cc está, ojo, pollo, no es en 20 minutos, en 1 hora, en 2 horas, pollo, ¿ya? 4.6 cc está. Cuarta pregunta. Le quiero dar un VIG de 6. ¿Cuánto es la concentración de la dextrosa? Acá abajo va 144. Acá arriba ¿qué va? 70. ¿Cuánto sale? 3%. Yo lo voy a hospitalizar a este paciente con dextrosa al 12.3%. Pregunta. ¿Cuántos cc por hora le voy a dar si le voy a dar todo el endovenoso? ¿6,7? ¿Sale 6,7? Sí, 6.7. ¿Qué dividí? Entre 24. Le estoy dando todo vía endovenosa. Mi primero tendría que decir NPO. Y mi segundo dextrosa. ¿Cómo hospitalizo a ese paciente?
con dextrosa al 12.3%, 6.7 cc por hora. ¿Puedo pasar vía periférica? No. Sí. ¿Hacia 12 Sí, muy bien. Así es como hacemos el RP en los pacientes que se hospitalizan. Así tal y cual. ¿Ya? Así. Muy matemática es.